para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras, Salmo 32. Salmo 32, seguimos con nuestro estudio en el libro de los Salmos y le damos la bienvenida también a todos los que están alrededor del mundo. Vamos a leer 2 versículos del Salmo 32 y quiero hablar unos minutos acerca de la dicha del perdón. Allí lo dice el encabezado, la dicha del perdón, dice el Salmo 32. ¿Lo encontró? Vamos juntos a una voz, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Inclinemos nuestros rostros. Padre, gracias te damos por la oportunidad que me das, Señor, una vez más de volver a la congregación. Gracias, Señor, por mis hermanos, Pastor Luis Ernesto Lara, por estar aquí, Señor, nutriendo a esta congregación, y también hermano Leonel, hermano Víctor, y hermano Edgar, hermano Oscar, y todo, Dios, las hermanas y hermanos que participan, las familias, Señor, que componemos esta iglesia. Gracias, muchas gracias por este gran privilegio. Padre, dame la precisión, dame, Señor, ese favor para exponer tu palabra en estos minutos, para edificar nuestra alma. Yo necesito más, Señor, tu palabra que mis hermanos. Ayúdame y edifícame. Ayúdame a deleitarme, Señor, en tu palabra. Y glorifícate, Padre, en nosotros. Danos las fuerzas, la valentía para obedecerla. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La dicha del perdón. La dicha del perdón. La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla de un hombre que vivía pidiendo limosna en el templo. Un día, en el libro de los Hechos, capítulo 3, Pedro y Juan, dice el texto, que llegaron al templo. Y pasó algo impresionante que nunca había pasado antes. Dice que ellos se acercaron a aquel hombre y mirándole fijamente, él esperaba, dice el texto, recibir algo de Pedro y de Juan. Y se lo voy a leer textualmente lo que dice esta parte de la Escritura en Hechos capítulo 3 para que usted comprenda el impacto de lo que hace Dios cuando llega a nuestra vida. Él nos levanta de una situación pampérrima, terrible, de opresión, de depresión. El pecado nos carga, el pecado nos deprime, el pecado también nos desanima. Terrible. Este hombre era inválido y el pecado te paraliza de esa misma manera. Pero hay algo, este hombre recibió, no una limosna. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Este hombre recibió a Cristo, recibió el poder de Dios, recibió el perdón, juntamente con el milagro físico. Dice Hechos 3:1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros recibimos ese regalo de parte de Dios, la ayuda de Dios, algunos reciben un milagro físico, impacta la vida del ser humano. Quedamos marcados. Hay un antes y un después. Allí el texto es bien pintoresco y dice lo que sucedió. Habla de la miseria de este cojo y cómo él esperaba la limosna. Y también vemos cómo Pedro y Juan le concedieron a este hombre lo que ellos tenían, mejor que una limosna, a Cristo. Y este hombre se levantó. Algo así, hermanas y hermanos, pasa cuando nosotros somos perdonados. La dicha del perdón. Cuando nosotros estamos esclavizados al pecado, la Biblia lo dice, que por un hombre vino el pecado y por ese pecado vino la muerte, dice Romanos, por cuanto todos pecaron. Así que todos en Adán hemos sido constituidos pecadores. Y un pecador es un transgresor de la ley de Dios, es un culpable. Y esa culpa, hermanas y hermanos, hace que el hombre viva en amargura, porque no puede disfrutar a su Creador. El pecado le evita porque Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Ese problema lo hemos heredado todos nosotros, los seres humanos. Así que allá afuera, las personas que no han creído en Cristo Jesús todavía están en angustia. El pecado los ha oprimido. Otros tienen que acudir a buscar alivio en el licor. Otros a distraerse un poquito en el cine. Otros van a buscar en la discoteca. Hoy es viernes y si usted da una vuelta por la ciudad de Boston, se va a encontrar con lugares llenos de personas, grandes líneas, esperando, porque las personas andan buscando un alivio para su tormento. Andan buscando placer, porque si ellos estuvieran satisfechos, si ellos tuvieran paz como lo que nosotros tenemos ahora en día, no necesitarían ir a buscar licor, así como nosotros podemos testificar que en otro tiempo estuvimos ahí. De ahí nos sacó el Señor y ahora podemos nosotros compartir y decir la dicha del perdón. Eso es lo que nosotros necesitábamos, que el Señor perdonara nuestras culpas. Y eso es lo que nosotros encontramos en el Salmo 32. Una expresión de un hombre que fue impactado por el pecado. Y él habla que mientras no confesó el pecado, sintió el peso, sintió la presión que genera la culpa. Pero él comienza diciendo, el salmista en el Salmo 32, nos muestra la dicha, la alegría, la felicidad que surge cuando somos perdonados. Dice el texto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, dice. Esa palabra habla de feliz en el griego y también en el hebreo. Es la palabra Asheri, que quiere decir o hacer feliz. El salmista nos está diciendo feliz el miserable, que Dios le ha concedido misericordia y que Dios le ha quitado la culpa. Esta es una alabanza, hermanas y hermanos. Todos nosotros que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, que hemos creído en Cristo Jesús, comprendemos y podemos deleitarnos al leer estas palabras en el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado, dice el texto. Versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La culpa nos abate y nos deprime, mis queridos hermanos y hermanas. Amigas y amigos, la culpa nos hace huir sin que nadie nos persiga, dice Proverbios 28:1. La culpa produce amargura y tristeza. La culpa. Por eso hay personas que usted los va a ver enojados, jóvenes rebeldes, porque es la culpa de la rebeldía contra sus padres. Al no honrar a padre y madre, ellos no pueden deleitarse. Si tienen placer, buscan entretenimiento, pero lo único que da la alegría y la felicidad es Cristo Jesús. Así que, hermanas y hermanos, todos necesitamos que nuestro Dios quite esa culpa. Miremos lo que sintió el salmista cuando tenía esa presión de la culpa en su vida. Versículo 3, dice el Salmo 32: mientras callé, mientras no confesamos, él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Cuando nosotros no somos humildes y no reconocemos nuestra culpa y no buscamos ayuda en Dios, porque es el único que puede perdonarnos. Cuando buscamos ayuda en el hombre, podemos encontrar quizás una terapia, unas palabras de ánimo, pero no alivio, pero no sanidad. La culpa sigue y se va agravando cada día más, porque como el pecado es acumulativo, vamos acumulando más y más y más. Son como piedras que se van acumulando y eso se va haciendo más pesado. Entonces el salmista nos ilustra y dice en el Salmo 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. La culpa nos hace gemir. La culpa nos desespera. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Sentimos el abandono de Dios cuando no confesamos nuestros pecados. Sentimos que Dios nos abandonó. Y viene el temor, porque cuando falta Dios en nuestra vida nos acecha el temor, miedo a la muerte. Estamos inseguros. El hombre que no ha sido perdonado vive inseguro, por eso tiene miedo. El rico que tiene mucha posición pero no confía en Cristo Jesús, no descansa en Jesús, a pesar de que tiene mucho dinero, puede comprar muchos placeres, pero está abatido, está preocupado. Piensa si un día le falta todos los bienes económicos que tiene, ¿qué va a hacer de su vida? El pobre que no tiene nada y no tiene a Cristo, de la misma manera, está preocupado, porque como no conoce las Escrituras, que Dios cuida de sus criaturas, no descansa, entonces está abatido. Él está preocupado qué va a hacer de él mañana, si vamos a comer o no vamos a comer, no tenemos nada, no tenemos con qué comprar los alimentos. Pero la persona pobre, hermanas y hermanos, que ha sido perdonado, tiene paz, está feliz, es bienaventurado, es doblemente feliz, es dichoso. El rico que confía en el Señor, que no confía en la riqueza, en el bienestar económico, él está gozoso, él puede dormir tranquilo porque él no depende de las finanzas, él depende de su Creador. Él vive un día a la vez y por esa razón casi no se enferma. La culpa produce muchas veces muchas enfermedades. Personas que les duele mucho la cabeza porque pasan culpándose por los pecados pasados, por los errores que han cometido, etcétera. Pero cuando somos perdonados, somos dichosos. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y cuando Cristo Jesús nos ha perdonado de una vez y para siempre, todos los días nos confesamos a toda hora y no dejamos que se acumule ese peso de la culpa, del pecado, porque todos nosotros pecamos. A pesar de que no queremos pecar, no amamos el pecado, pero nuestra naturaleza está vendida al pecado. El mismo apóstol Pablo gemía en Romanos:
7, 24, él decía, y lo dice para todos nosotros: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Lo que yo no quiero, eso hago. Es una lucha. No quería pecar el apóstol Pablo, pero él decía: termino haciendo por naturaleza lo que no le agrada a mi Dios, lo que yo no quiero. Pero él luego decía: pero gloria a Dios por Jesucristo, gracias por Jesucristo que me ha librado de la condena del pecado. Así que en mi interior me deleito en adorar a mi Dios, pero mi carne de repente me arrastra a fallarle. Pero Pablo nos enseña a dónde acudir en todo momento, y es a la presencia de nuestro Dios, al trono de la gracia, para recibir oportuno socorro. ¿Lo creemos? Eso es lo que enseña la Biblia. Así que el salmista experimentó el peso de la culpa. En el Salmo 32:3 dice: mientras callé, no se sabe cuánto tiempo cayó, pero no fueron segundos, probablemente fueron días, fueron semanas, fueron meses, fueron años. Y dice que sintió el peso, la agonía de la culpa del pecado. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi vendor en sequedades de verano. Imagínense, si usted alguna vez ha estado con una gran sed y se le ha secado el paladar, usted va a saber la necesidad de agua. Si alguna vez ha estado en algún lugar, en alguna montaña, en algún desierto, o se le acabó el agua, los que trabajan en agricultura, en carpintería o en albañilería, o si usted está en un largo viaje y se le terminó el líquido, se siente, nuestro cuerpo siente. Así que el salmista nos pinta ese sentir físico por causa del pecado, por causa de la culpa. Con razón él está alabando y está glorificando, y Dios dice: bienaventurado el hombre que Dios lo libera, que Dios le quite ese peso. Y él tuvo la experiencia, al igual que nosotros, al igual que los incrédulos ahora en día que están esclavizados al pecado. Mire lo que dice la traducción en lenguaje actual, el versículo 3 del Salmo 32. Dice, leo para usted traducción en el lenguaje actual. Salmo 32, versículo 3. Mientras no te confesé mi pecado, dice, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche, y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. En esta traducción se nos hace más fácil comprender qué es lo que el salmista nos estaba diciendo en las palabras, en la traducción de Reina Valera 1960. Mis queridos hermanos y hermanas, ya para ir aterrizando, para ir terminando, el perdón produce felicidad. El confesarle a nuestro Dios nuestros pecados produce felicidad. Él dice que somos dichosos. El perdón nos hace sentir libres, nos libera. Cuando usted practica el perdón, usted lo sabrá. Usted le podrá contar a otro. Cuando vamos nosotros a la presencia del Señor cargados, porque a veces pecamos inconscientemente y nos sentimos desanimados, nos sentimos pasión, nos sentimos deseo por orar, nos sentimos deseo por leer las Escrituras, nos sentimos deseo de congregarnos, y nos afecta en todas las áreas. El pecado estorba, el pecado te afecta emocional, espiritual, intelectual, en todas las áreas de nuestra vida, y por esa razón el Señor ha dejado establecido que nosotros confesemos todos los días nuestros pecados. Lo dice en las cartitas, que Él es fiel y justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona todas nuestras iniquidades, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la Biblia. Entonces el verdadero cristiano tiene esta marca, que no subestime el pecado, no ama el pecado, pero no ignora el pecado. Mis queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos que están alrededor del mundo, confesemos nuestros pecados. Hagámoslo en secreto. No necesitas confesarles tus pecados a otro hombre, porque nadie te puede perdonar. Ahora, si estás luchando con
algún hábito que te está destruyendo, que te tiene encadenado y necesitas ayuda, pues la Biblia también dice que en la cantidad, en mucha consejería, dice, está la sabiduría. Así que busquemos consejo, busquemos a otros ayuda, pero asegurémonos que esa persona sea una persona íntegra, una persona que teme a Dios, que ama a Dios, una persona madura. No estamos hablando de una persona que ya es un ancianito con cabello blanco. Una persona puede ser joven, pero madura. Una persona que tiene una relación con Dios. Una persona que no te va a aconsejar de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a su conocimiento, sino de acuerdo a las Escrituras. Hay esas personas, Dios pone esas personas en la iglesia, pero debemos de ser sabios. No podemos ir por ahí contándole a todo conocido o desconocido nuestras debilidades, porque es poner como una arma que con ella misma nos van a desbaratar. Alguien decía por ahí, no le cuentes las pecas de tu espalda a nadie, porque nadie te puede ayudar. Sí, nosotros los pastores estamos ahí, aconsejamos, pero luego los guiamos al Señor. Le decimos, mire, usted lo que necesita es ir allí en el cuarto y tírase de rodillas, dígale al Señor que lo perdone, que lo restaure y que le dé valentía cuando estamos luchando, que no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido. Pues la Biblia nos llama a que perdonemos, así como el Señor nos ha perdonado, para quitarnos esa carga. Porque cuando nosotros no perdonamos, pues corremos el riesgo de que se produzca una raíz de amargura y nos volvemos amargados, y eso no solamente va a afectarnos a nosotros en nuestra salud, sino que va a afectar nuestro matrimonio, a nuestra esposa si somos hombre, a nuestro esposo si somos mujer, a nuestros padres si somos hijos, a nuestros hijos si somos padre o madre. Entonces siempre va a afectar en el trabajo. Las raíces de amargura, ahí lo dice Hebreos, no suceda que brotando raíces de amargura algunos sean contaminados. Entonces hay que tener cuidado que eso de que nos sentimos incómodos muchas veces, que no disfrutamos la presencia de nuestro Dios, puede ser, hermanas y hermanos, que no nos hemos liberado en la presencia de nuestro Dios. Liberémonos, como el salmista experimentó el perdón, y va a venir la felicidad, va a venir la alegría, va a venir el deleite. Salmo 30, versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Eso es lo que surge cuando nosotros somos liberados de nuestra culpa, la dicha del perdón. En conclusión, hermanas y hermanos, solo Dios es el único que perdona pecados por medio de Jesús. Escuche esto, solo Dios, el único Dios verdadero, es el único que perdona pecados por medio de Jesús. Fuera de Jesús no hay perdón. Dice una alabanza que cantamos aquí en nuestra iglesia, ¿qué me puede dar perdón? Que la vamos a cantar hoy ya en nuestro cierre. ¿Qué me puede dar perdón? Y el coro dice, solo de Jesús la sangre. Lo dijo el salmista en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dichoso, feliz el hombre y la mujer que ha recibido ese regalo, esa liberación. Y cubierto su pecado, eso quiere decir que ha sido quitado, eliminado su pecado de una vez y para siempre, el pecado que genera condena. Porque la condena, cuando no hemos sido perdonados, pues lo que hace es que nos hace huir. Y Adán estaba huyendo de la presencia de nuestro Dios en el huerto del Edén, dice Génesis 3:8 en adelante. Y sigue diciendo el salmista, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Veamos un ejemplo de un hombre que es perdonado por Jesús. Marcos 2 dice, al ver Jesús, dice Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba este así. Decían ellos, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso lo pensaban.
los escribas y los fariseos, los religiosos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué sucedió? Bueno, este hombre se levantó. Claro que él estaba paralizado, pero Jesús, si usted se da cuenta, lo que realmente paraliza la parte espiritual es el pecado, la falta de perdón. Y este hombre fue perdonado porque dice que él vio la fe, la confianza, porque este paralítico lo metieron por el techo, aquellos hombres, y Jesús se quedó asombrado, impactado. Dijo: esto es verdad que tienen fe en mí. Y entonces Jesús se expresa de esa manera y libera a este hombre. Este hombre recibe doble milagro, recibe un milagro físico y recibe el milagro espiritual. Y yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado en alguna ocasión. Vamos a seguir experimentando milagros físicos, porque todos los días Dios hace milagros en nosotros. También el milagro espiritual. Nosotros podemos entender a ese paralítico lo que sucede cuando Cristo dice: tus pecados te son perdonados, cuando nosotros ponemos nuestra fe solo en Jesús, porque solo Jesús, hermanas y hermanos, es el único que perdona a pecadores. Es el único medio que tenemos para ser perdonados. No hay más, no hay más. No hay religión, no hay obras que nos pueda quitar este peso del pecado y de la condena. Solo Cristo es el único que quita ese peso del pecado y nos libera. Él dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino para salvar a pecadores. Él es el único que perdona a los condenados. Él es el único que nos hace feliz. Él es el único que nos hace dichoso. Él es el único que nos hace bienaventurado. Él es el único, hermanas y hermanos, que nos provee la felicidad del perdón de nuestros pecados. No hay otro medio. Amigos y amigas, no hay otro medio. No tenemos más. Es lo único que tenemos y es lo único que necesitamos. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre y mujer que cree en Jesús como su Señor y Salvador tiene la dicha de ser perdonado y a la misma vez ser feliz. Solo Jesús, como dice aquel himno, solo Dios hace al hombre feliz. Podemos concluir diciendo: solo Jesús hace al hombre y a la mujer feliz. Y esta no es una felicidad temporal pasajera, esta es una felicidad eterna, porque el gozo del Señor está en nosotros. Y dice Jesús: para que mi gozo se cumpla en ustedes. Él es el que hace posible esa alegría en cada uno de nosotros que hemos creído en Él y los amigos que han de creer en Jesús. Pongan su fe solo en Jesús, amigo y amiga. Es Jesús lo que necesitas. Pueda que estés enfermo, pueda que estés luchando. Tengo amigos que han perdido un pie, pero cuando Cristo llega a nuestra vida sabemos que aunque hayamos perdido una extremidad de nuestro cuerpo, un miembro, un órgano, en la eternidad, cuando nuestros cuerpos sean glorificados, vamos a tener un cuerpo completo con todos nuestros órganos. Un cuerpo sin pecado es lo que Cristo ganó para los que creen en Él. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Señor. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera.
Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.